Un saludo para todos, mi nombre es Wendy Martínez y junto con mi compañera Ana Gibe Mozo hacemos parte del programa de Contaduría Pública en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el marco de la asignatura de Macroeconomía les presentaremos un análisis sobre el comportamiento de la economía global, así como las políticas económicas, algunos indicadores relevantes, el ciclo económico, sus variables principales y finalmente las conclusiones de nuestro trabajo. Como introducción, veremos que la macroeconomía permite comprender el funcionamiento general de una economía a gran escala, analizando fenómenos que afectan tanto a nivel nacional como internacional. En esta presentación abordaremos el comportamiento de la economía global, las principales políticas económicas que los gobiernos implementan, así como algunos indicadores relevantes que reflejan su desempeño. También se estudiará el ciclo económico, sus variables más representativas y finalmente se presentarán conclusiones que integran el análisis realizado. Como primer punto, analizaremos el comportamiento de la economía global. La macroeconomía se ocupa del estudio de la economía en su conjunto y de sus variables a nivel de un país y nivel global. Analiza variables agregadas como el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, tasas de interés, inflación, la tasa del desempleo, tasa de cambio, balanza comercial, la producción total de bienes y servicios, déficit superávit fiscal, también como la inversión, el comercio internacional y las políticas macroeconómicas. La política económica es el conjunto de decisiones y acciones que toman los gobiernos para influir en la economía de un país y alcanzar ciertos objetivos generales. Dentro de estas políticas económicas tenemos la política monetaria, política fiscal, política de rentas y política económica exterior. La política monetaria es una de las principales herramientas que utiliza el Banco Central o de la República en el caso de Colombia para gestionar la economía. Esta política abarca las acciones que lleva a cabo el Banco de la República para cumplir y velar por la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política económica general, a través de las tasas de interés, oferta monetaria, requisitos de reserva y operaciones de mercado abierto. Su objetivo macroeconómico es controlar la inflación, mantener la estabilidad de precios y el crecimiento económico. La política fiscal es una de las principales herramientas que los gobiernos utilizan para influir en la economía. El encargado de establecer y aplicar esta política es el Ministerio de Hacienda. Se centra en decisiones sobre gasto público e impuestos. El objetivo principal es promover el crecimiento económico, reducir el desempleo, controlar la inflación y mantener la estabilidad económica de un país. Política de rentas. La política de rentas influye en la distribución de ingresos y salarios. Se centra en los ingresos y ganancias laborales. Su objetivo es controlar la inflación salarial cuando los aumentos de los salarios superan la productividad. Mejorar la equidad a través de la implementación de los salarios mínimos y promover la estabilidad económica. Los salarios mínimos en la política de rentas es clave para asegurar que todos los trabajadores reciban un ingreso mínimo garantizado independientemente de la demanda y la oferta laboral. Política económica exterior. La política económica exterior es el conjunto de medidas que adopta un país para regular sus relaciones económicas con el resto del mundo. Hace parte de la política económica y se centra en el comercio internacional, los flujos financieros y la integración global. Sus componentes principales son la cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiera. La cuenta corriente es la que registra las transacciones de bienes, servicios, ingresos y transferencias corrientes. La cuenta de capital registra las transferencias de capital, la compra y la venta de activos no producidos y no financieros como derechos de propiedad intelectual. La cuenta financiera registra los flujos de inversión y financiamiento internacional.
Las anteriores cuentas hacen parte de la balanza de pagos, la cual es el registro de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos son la evidencia donde se muestra el estado y desempeño de la economía de un país. Funcionan como la radiografía de la salud de la economía, ya que permiten saber si está creciendo, está estable o en crisis, y sirve de guía para tomar decisiones de política económica. Dentro de los principales indicadores macroeconómicos tenemos, primero, Producto Interno Bruto, PIB. Mide el total de los bienes y servicios producidos en un país y refleja el tamaño y crecimiento económico. Segundo, la inflación. Refleja el aumento general de los precios de la economía y se mide con índices como el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Tercero, la tasa de desempleo. Refleja el porcentaje de personas en edad de trabajar y que no tienen empleo y lo buscan, e indica el nivel de actividad laboral. Cuarto, balanza de pagos. Registra todas las transacciones económicas con el exterior e incluye la cuenta corriente de capital y financiera. Quinto, tipo de cambio. Refleja el precio de la moneda nacional frente a otras monedas, ejemplo el dólar. Afecta exportaciones, importaciones y reservas internacionales. Sexto, tasas de interés. Refleja el costo del dinero, lo que un banco cobra por un préstamo, e influye en la inversión, consumo y acceso al crédito. Séptimo, deuda pública. Total que debe el Estado, acreedores internos y externos, y muestra el nivel de endeudamiento del país. Octavo, índice de desarrollo humano. Combina indicadores de educación, salud e ingreso y refleja el bienestar y la calidad de vida de la población. A continuación hablaremos de las fases del ciclo económico. En la primera fase encontramos la expansión o recuperación, que es donde la economía crece, aumenta el PIB, se incrementa el empleo, sube la inversión y el consumo, y la inflación se mantiene controlada. La siguiente fase es el pico o auge, en donde se alcanza el máximo nivel de crecimiento. El PIB lleva a su punto más alto, el empleo está en su mejor nivel, pero aparece el riesgo de una inflación elevada por el sobrecalentamiento económico. Nuestra tercera fase es la contracción o recesión. Es donde disminuye la actividad económica, cae el PIB, la inversión y el consumo bajan, mientras que el desempleo aumenta y la inflación puede desacelerarse. Nuestra cuarta y última fase es la valle o depresión, que es el punto más bajo del ciclo. El PIB toca fondo, el desempleo alcanza niveles altos, el consumo y la inversión se reducen al mínimo y sin embargo esta etapa da paso a una nueva recuperación. Vamos a conocer la importancia de los ciclos económicos. Pues entender los ciclos económicos y sus variables es clave porque nos ayuda a la toma de decisiones en mercados financieros, nos permite a gobiernos y empresas prever cambios y mantener estabilidad económica y guía a los inversionistas para decidir cuándo y en qué activos invertir. Las características de los ciclos económicos, entre las principales características se destacan: periodicidad, que es donde los ciclos se repiten en el tiempo con un patrón de subidas y bajadas. La siguiente es variabilidad, donde su duración e intensidad cambian según factores internos y externos. La tercera es el impacto de indicadores clave, especialmente en el PIB, el empleo, inflación, consumo e inversión. Esto nos demuestra que los ciclos económicos y la economía no avanzan en línea recta, sino en fases de crecimiento y contracción. Conocer sus etapas y las variables que afectan en cada una permite anticiparse a los cambios y tomar mejores decisiones en el ámbito económico, empresarial y financiero. Una vez conocemos las fases del ciclo económico, analizaremos las variables. Las variables más importantes que reflejan actividad en la economía son el Producto Interno Bruto, que es la variable más usada para medir los ciclos económicos, ya que representa la producción total de un país en un periodo de tiempo. Encontramos el empleo, donde la tasa de empleo aumenta en las expansiones y disminuye en las recesiones. Encontramos también el consumo, que es el gasto de los hogares y crece cuando la economía está en expansión y cae durante la contracción.
Encontramos también la inversión, que es las empresas invierten más en maquinaria e infraestructura durante la expansión y reducen su inversión en recesiones. También encontramos los precios e inflación. En periodos de crecimiento, la demanda puede elevar los precios generando inflación. En recesión, los precios tienden a estabilizarse o incluso a disminuir. Finalmente, veremos la relación de las variables con las fases del ciclo económico. En la fase de expansión encontramos que el PIB, el empleo, el consumo y la inversión aumentan, la producción y el gasto crecen. En la fase de pico o techo, la economía alcanza su máximo nivel de producción, el desempleo llega a su punto más bajo y los precios suelen subir por la alta demanda. En la fase de contracción o recesión, se reducen la producción, el empleo, el consumo y la inversión y aparecen señales claras de desaceleración. Finalmente, en la última fase de fondo o depresión, es el punto más bajo del ciclo. El PIB y la inversión está frente a niveles mínimos y el desempleo alcanza su punto más alto y el consumo es reducido. Podemos concluir que la economía global está marcada por ciclos de expansión y contracción y conocerlos ayuda a anticipar riesgos y oportunidades. El ciclo económico impacta directamente variables como el PIB, el empleo, la inflación, el consumo y la inversión, determinando el bienestar de los países. La política económica reúne las decisiones claves como la política monetaria, fiscal, de renta y exterior, que permiten orientar el crecimiento, la estabilidad y la distribución en un país. La balanza de pago refleja la relación económica de un país con el mundo y es esencial para medir la competitividad y la sostenibilidad externa. Y los indicadores macroeconómicos son la radiografía de la economía que muestran su estado y rigen la toma de decisiones privadas y públicas.